lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Hemos hablado el día de hoy de los temas viales, de los acuerdos y las conversaciones del gobierno con el movimiento indígena y con el sector de la transportación. Ahora hablemos de los temas de la salud que tanta preocupación nos generan a todos los ecuatorianos. Agradezco la gentileza, la generosidad de aceptar esta entrevista a la doctora Carmen Guerrero. Ella es la ministra subrogante de Salud. ¿Cómo le va? Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fabricio Belkis. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, pregunta de cajón, que es la que recurrentemente nos hacemos, planteamos públicamente con base en lo que recibimos por parte de nuestras audiencias, por parte de la gente que nos escribe, que nos llama, que se comunica con nosotros, la escasez de medicamentos, incluso de los más básicos en los hospitales públicos. Hay incluso publicaciones de algunos medios que dan cuenta de denuncias de gente que dice que ni paracetamol encuentra en los hospitales públicos. ¿Qué está pasando, ministro? Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan y nos están viendo también. Sí, esta es una de las preguntas que más comúnmente nos hacen como ministerio. El proceso de abastecimiento es un proceso complejo, permanente. No es que tú compras la medicación y ya la tienes para todo el año. Nosotros establecimos 5 estrategias de abastecimiento de medicamentos precisamente por la complejidad de mantener, no solo de comprar por primera vez, sino de mantener a nuestros establecimientos de salud abastecidos. Una de las principales que ha causado un poco más de expectativas es el tema de la externalización de farmacias. Medicina cerca. Este es un proceso en el que nosotros prescribimos en los hospitales públicos y el paciente recibe su medicación en la farmacia externa. ¿Está funcionando el plan? El plan está funcionando, es una estrategia en la que estamos abriendo cada semana un hospital nuevo. Al momento ya tenemos 12 hospitales dentro de esta estrategia, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santa Elena, Guaranda, Milagro. Y esperamos llegar a todo el país hasta fin de año en 90 establecimientos y terminar el proceso de implementación hasta el primer trimestre del siguiente año. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. O sea, la idea es que funcione en las 24 provincias. Así es. Pero el plan, en las provincias que están en las ciudades donde se está aplicando, ¿está funcionando? Porque también alguien nos había escrito temprano, cuando presentamos justamente nuestra agenda, y decía que se conocen de denuncias de personas que no han logrado retirar los medicamentos en este proceso de externalización de las farmacias. La externalización de farmacias funciona con una receta electrónica, con un sistema específico. Hemos tenido algunos inconvenientes, es un desafío porque cada uno de los establecimientos de salud tiene un sistema diferente y prácticamente se hace un desarrollo para cada uno de los hospitales. Entonces es por eso que vamos saliendo paulatinamente y que esperamos ya a partir del mes de noviembre salir con la mayor parte de hospitales que tienen nuestro sistema, que es el sistema PRAS, es el sistema de historia clínica electrónica del ministerio, pero los primeros hospitales con los que salimos, que eran los más complejos, hospitales de especialidades, hospitales generales, y que tenían un abastecimiento más bajo, necesitaban un desarrollo específico para cada hospital. Esto todavía nos genera a veces estas alertas en el que falla el sistema, en el que esta coordinación también con las cadenas de farmacias es verdaderamente un reto, en el que a veces ellos quedan desabastecidos de estos medicamentos. Por ejemplo, siempre pongo como ejemplo cuando salimos la primera semana en Monte Sinaí, en Guayaquil, lo que ellos tenían como abastecimiento de ciertos medicamentos se acabó a las 2 horas por el número de pacientes que nosotros empezamos a tener. Ellos se demoraron algunas horas nuevamente en abastecerse. Esta es una experiencia que vamos ya adquiriendo al momento en que vamos desplegando esta estrategia y que ya les sirve también para conocer el stock mínimo que ellos tienen que mantener para que no ocurran estas cosas. Muchas veces pensamos también que el proceso de abastecimiento en las farmacias privadas es perfecto y no tiene inconvenientes, y no es así. Nos hemos topado precisamente con estos inconvenientes y estamos trabajando en un proceso de calidad de retroalimentación para que esto sea mucho más rápido y no sea el usuario el que llega a la farmacia, no le entreguen el medicamento y ahí enterarnos nosotros como ministerio que la farmacia se quedó sin ese medicamento en ese momento.
Entonces estamos haciendo coordinaciones para que los gerentes de los hospitales y el personal del hospital mismo esté en coordinación con las cadenas de farmacias asignadas a ese hospital para que se puedan enterar antes de que esto suceda y podamos tomar los correctivos necesarios. No es un proceso perfecto, pero lo estamos trabajando y esperamos que cada vez con la experiencia que vamos acumulando también de los 12 hospitales que ya están en este momento, nos sirva para mejorar la experiencia del usuario y que no experimenten estos casos como los que usted indica. Ministra, yo sí quisiera permitirme insistir en este tema porque evidentemente fue uno de los aspectos a los que se refirió el presidente de la República ayer en esta entrevista a nivel nacional. Él hablaba de la entrega hasta el momento de 80,000 recetas a pacientes sin gastar un solo dólar, decía él. A propósito del proyecto Medicina Cerca, el periodista le planteaba que había testimonios de personas que no han logrado recibir los medicamentos. ¿En dónde se han detectado puntualmente estas irregularidades, estos problemas, estos inconvenientes, ya en el balance, para un poco tener claro sobre qué se va a tomar estas acciones para poder regularizarlo? Ya, hemos tenido principalmente problemas porque no todos los medicamentos están externalizados. Cada hospital, porque son diferentes tipos de hospitales, tenemos desde hospitales básicos, hospitales generales, de especialidades, necesita un listado específico de medicamentos. No es lo mismo lo que prescribe el hospital Liborio Panchana de Santa Elena que lo que prescribe el Eugenio Espejo acá, que es un hospital de especialidades. Cada hospital tiene un listado de medicamentos y estos medicamentos son precisamente los que se tienen que dispensar en las farmacias asignadas a ese hospital. Esto también es un reto para las cadenas de farmacias que tienen que abastecerse de diferente tipo de medicamentos según el hospital en donde está saliendo. Eso ha sido efectivamente uno de los mayores inconvenientes porque muchas veces no tienen todos los medicamentos que requiere específicamente ese hospital. Nosotros tenemos personal que administra cada uno de los contratos, de los convenios que nosotros tenemos firmados con estas cadenas de farmacias para ir resolviendo estos problemas del día a día. Uno de los hospitales con que más inconvenientes tuvimos precisamente fue el Hospital Eugenio Espejo, por la complejidad de los medicamentos que ellos prescriben. Porque es un hospital de especialidades. Así es, claro, es un hospital mucho más complejo que un hospital general. Nosotros hemos prescrito más de 90,000 recetas ya al día de hoy. Nosotros hacemos un corte diario y hemos... 90,000 recetas solo en ese hospital, ¿o en total? En total de toda la estrategia. Y hemos ya dispensado más de 43,000 recetas, medicamentos a los usuarios. Entonces son 43,000 medicamentos que efectivamente el usuario recibió sin cancelar. No los 80,000 que decía el presidente. Entregadas. 90,000 prescritas y 43,000 dispensadas. El tema es que la mayor parte de pacientes que están recibiendo este beneficio son pacientes de medicación crónica continua. Entonces reciben una prescripción por 3 meses y el paciente va retirando mes a mes dentro de las farmacias, se acerca cada mes a retirar su medicación. Por eso es que tenemos más prescripciones que dispensaciones al momento. Sin embargo, los pacientes están recibiendo. Además, implementamos un proceso de calidad en que el personal de los hospitales está fuera de las farmacias aleatoriamente, no es permanente, pero aleatoriamente en las diferentes cadenas, y le hacen una encuesta al usuario que va saliendo. Le entregaron todos los medicamentos, tuvo algún inconveniente, le quisieron vender, por ejemplo, el medicamento en vez de darle el que tenemos contratado nosotros, hubo alguna novedad. Y con todas estas respuestas que nosotros recibimos de nuestros usuarios, hacemos un proceso de control y de mejora continua del proceso. Con este plan, entonces, ¿se descarta la posibilidad de abastecer directamente a las farmacias de los hospitales públicos? No. Los hospitales se siguen abasteciendo, siguen haciendo... ¿Y qué nivel de abastecimiento tienen los hospitales en este momento, los hospitales públicos? Siguen sus procesos de compra regular. Este proceso es un proceso de apoyo hacia los hospitales en la consulta externa. Es un proceso complementario, entonces. Así es, porque los primigenios son las farmacias de los hospitales. Efectivamente. El proceso funciona y la externalización de farmacias es para la consulta externa de los hospitales.
hospitales. Los hospitales siguen atendiendo emergencias, para hospitalización, sí. Exactamente. Y ahí le pregunto puntualmente, en las farmacias, para paracetamol, por ejemplo, que creo que es un medicamento que recurrentemente se receta, pero que al mismo tiempo hay pacientes que dicen, no encuentro ni paracetamol en el hospital, en la farmacia del hospital. Ni insumos básicos para determinados procedimientos. Para el abastecimiento regular de los establecimientos de salud, nosotros estamos trabajando en el proceso de catalogar los medicamentos. Este es un proceso que ya se venía haciendo desde hace muchos años, pero que se había tenido olvidado. Al momento tenemos catalogados 283 medicamentos. El catalogar un medicamento es una ayuda inmensa para nosotros porque es un proceso abreviado, más rápido, en el que entramos al catálogo electrónico del CERCOP y podemos generar las órdenes de compra. A partir de 15 días ya empiezan a llegar estas órdenes a nuestros establecimientos y es un proceso mucho más rápido. El proceso regular de compra pública dura más de 2 meses. Entonces, hemos invertido un tiempo y un equipo técnico específicamente para catalogar los medicamentos y estamos trabajando ahorita en mesas técnicas para catalogar los dispositivos médicos que usted mencionaba ahorita, que necesitamos también abastecernos dentro de nuestros establecimientos. Por el momento, nuestros establecimientos están haciendo la compra regular en dispositivos médicos. Nosotros, respondiendo a su pregunta, Fabricio, estamos en este momento en un abastecimiento del 71% de medicamentos y 76% de dispositivos. Pero eso significa que aún tenemos una brecha que completar. Pero estos porcentajes no en todos los hospitales. Y lo pregunto porque nos dicen por acá, por ejemplo, no hay medicinas en el Hospital San Francisco. Ese es un hospital del IES. seguro, claro. Así es. Ahí ustedes no tienen ninguna incidencia, eso es directo del IES, ¿no? Así es. Nosotros tenemos más de 2.100 establecimientos de salud como Ministerio de Salud Pública. Todos los datos que yo le estoy dando ahorita son del Ministerio como tal. El IES reporta el abastecimiento de sus establecimientos. Y el porcentaje que nos acaba de citar es en general. Así es. A nivel país. Sí. Ministra subrogante, acá me dicen, la tabla de medicamentos no abarca para personas como cáncer y otras enfermedades catastróficas. La medicina más cara la gente debe comprar. ¿Se incluye o no dentro del plan Medicina Cerca que usted nos está diciendo este tipo de medicamentos para este tipo de enfermedades? Sí se incluye. Sin embargo, usualmente la medicación más compleja para pacientes oncológicos se administra intrahospitalariamente. No es algo que el paciente va a retirar de la farmacia y se tome en su casa. Es algo que necesita administración controlada. Por eso yo le decía que cada hospital hizo un listado de los medicamentos que consideraba que se podía externalizar. Es decir, que se expendía en una farmacia externa fuera del control hospitalario como tal. En los medicamentos oncológicos nosotros estamos abasteciéndonos directamente. Tenemos un presupuesto específico para medicación oncológica como una prioridad nuestra para que los pacientes tengan, si no es el medicamento específico, al menos una alternativa terapéutica en todos los casos. Acá también nos escriben, pasando de los medicamentos a la situación de infraestructura de los hospitales. Me dice un oyente, el hospital de Cariamanga en Loja, sin equipos básicos para exámenes ni medicamentos. Esta realidad del hospital de Cariamanga se ha denunciado también en otros hospitales. ¿Qué valoración tienen ustedes sobre el estado de la infraestructura de los hospitales y de los equipos? No sé si usted habrá conocido, creo que usted todavía no se desempeñaba como viceministra en su momento, o como ministra subrogante, pero hace algunos meses, por ejemplo, hubo un reportaje de televisión en el canal Ecuavisa, donde se hablaba o se denunciaba, aparecía un médico que señalaba que en el Hospital del Sur tuvo que operar alumbrando con la luz del celular porque el equipo del quirófano no tenía luz. Entonces, ¿cómo están ustedes solucionando este problema, doctora? El Hospital Enrique Garcés es uno de los hospitales más antiguos de la capital que efectivamente no había recibido el presupuesto necesario para fortalecer su infraestructura y su equipamiento, así como muchos otros establecimientos en todo el país. Nosotros tenemos levantado un censo técnico con nuestros ingenieros y nuestros biomédicos para ver el equipamiento, en el que establecimos que alrededor del 50% de nuestros establecimientos necesitan una intervención. ¿El 50%? El 50%. No es que no estén funcionando, pero necesitan una intervención. Han sido abandonados muchísimos años. Nosotros tenemos la red de establecimientos de salud más grande del país como Ministerio de Salud Pública y lamentablemente no se ha invertido en este tema.
Este año nosotros hemos recibido un presupuesto de inversión muy importante para infraestructura y equipamiento. Estamos comprando más de 26,000 equipos médicos para hacer el recambio dentro de nuestros establecimientos de salud. Lamentablemente la tecnología con la que estábamos manejándonos en equipos, en vigencia tecnológica, en funcionamiento era muy baja, y necesitamos nosotros trabajar con tecnología de punta que inclusive es más económica, es más eficiente, nos permite hacer mejores diagnósticos a nuestros usuarios, y esperamos muchos de estos equipos ya están llegando. El día de ayer inauguramos un servicio de resonancia magnética en el Vicente Corral Moscoso, un tomógrafo en Azogues, inauguramos en semanas anteriores tomógrafos en el Abel Gilbert del Hospital de Guayaquil, en el Hospital de Niños también, en el Francisco Icaza. Estamos fortaleciendo, entendemos precisamente que este es un tema del que no se ha hablado, no se ha discutido. Nos hemos concentrado mucho en fortalecer otras áreas de los establecimientos, pero el tema de infraestructura y equipamiento no ha sido atendido por mucho tiempo. Tenemos un plan de intervención en todos nuestros establecimientos de salud que nació este año con 23 centros de salud, el próximo año son 50, y vamos a llegar entre pequeñas adecuaciones, fortalecimientos, adquisición de equipos, etcétera, en infraestructura, hasta el 2025 en más de 1,000 centros de salud y hospitales del país. Eso quería plantear. ¿De cuántos establecimientos de salud estamos hablando en total a escala nacional? Estamos hablando de las intervenciones de infraestructura en más de 1,100 establecimientos de salud. ¿Pero con cuántos se cuenta en general a nivel país? 2,130 establecimientos de salud. Ministra Guerrero, ¿cómo se está ya implementando la ley de carrera sanitaria que fue sancionada favorablemente por el Ejecutivo? Fue aprobada por la Asamblea, no fue parte de un veto, directamente la sancionó el Ejecutivo. La ley va a requerir un reglamento, le pregunto, si es así, ¿qué se puede aplicar previo a la emisión de un reglamento? Así es, Fabricio, la ley requiere un reglamento, hay 180 días para elaborar este reglamento. Este reglamento tiene que normar todos los incentivos que va a tener el personal sanitario que tiene un nombramiento definitivo para ir ascendiendo o creciendo dentro de su carrera sanitaria. Antes de esta ley, podía un médico general entrar a los 25 años y quedarse 40 años en ese mismo puesto, con esa misma remuneración, independientemente de que haya hecho una especialidad, de que se haya capacitado, de que haya recibido reconocimientos por parte de sus usuarios, por parte de sus colegas, que haya hecho investigación. No había ningún tipo de reconocimiento adicional, haya hecho esto o no haya hecho esto. El objetivo de la carrera sanitaria precisamente es reconocer esta capacitación, esta experiencia que va adquiriendo el médico también, estos conocimientos adicionales, que haya hecho una especialidad, que haya hecho investigación médica, y cada uno de estos factores va mejorando su remuneración mensual, su acceso a capacitaciones, su acceso a especialidades médicas mismo, tener comisiones de servicio para poder hacer su especialidad y que después regrese ya como médico especialista y no quedarnos con médicos generales que si bien son súper necesarios también en la atención médica, siempre nuestra mayor brecha va a ser hacia médicos especialistas. ¿La ley también prevé algún tipo de escala salarial, lo que podría implicar una equiparación de sueldos? Así es, Fabricio. La ley, el reglamento va a prever un incremento en la remuneración del personal de salud, dependiendo todos estos factores que yo le estoy comentando, de estas mejoras, digamos, de el número de años de experiencia, la capacitación anual a la que acceda este profesional de salud. ¿Y habrá los recursos para eso? Así es. Precisamente el reglamento va a normar esto y el compromiso es que se invierta en mejorar las condiciones del personal de salud. ¿Cuándo se espera contar ya con el reglamento de aplicación de la ley? En 180 días está previsto. O sea, en 6 meses. Sí. ¿Seguro? Al momento estamos precisamente trabajando para no quedarles mal en eso.
principalmente a nuestro personal, que es el más interesado en esto. Estamos trabajando con la academia, con los gremios, con nuestro propio personal, para que todos podamos hacer algo realizable y que no solo sea una letra muerta en un documento. Pero ya lo han empezado a trabajar. Sí. Efectivamente, se están trabajando ya con mesas técnicas, están muy involucrados, muy interesados, obviamente, nuestro personal en que esto salga, y hay mucha expectativa en que podamos hacer un documento realista que pueda ser aplicado. De otro lado, ministra, el registro único de enfermedades raras, ¿cómo avanza? ¿Se entiende o se sabía que a partir de este mes iniciaba de alguna manera ya este proceso en lo que tiene que ver con un autorregistro? Así es. Nosotros hemos desarrollado este aplicativo que ustedes pueden acceder en la página web del Ministerio de Salud. Este aplicativo sale esta semana precisamente, en el que todas las asociaciones de pacientes fueron socializados para que puedan autorregistrarse los pacientes, ingresan a la página web, seleccionan este aplicativo, ingresan todos sus datos personales de su diagnóstico, inclusive pueden subir los exámenes de laboratorio, citogenéticos, de imagen, todo lo que avale su diagnóstico. Y el objetivo de esto es que nosotros podamos contar con un listado real de enfermedades raras y huérfanas. Al momento nosotros tenemos un listado de un poco más de 100 enfermedades que salió en el año 2014, es el que está vigente. Y que debe ser actualizado, y que se utiliza principalmente para el acceso al bono, ¿no? Y obviamente tiene que ser actualizado. No tenemos un dato real, esto también fue levantado de una manera histórica, levantando los diagnósticos que teníamos registrados en ese momento en el ministerio y en toda la red, y sin embargo vemos que cada vez tenemos mayor demanda de enfermedades que no sabíamos que teníamos en el país. Y que estas enfermedades, precisamente por ser raras, huérfanas, catastróficas, requieren una inversión importante. Estamos en este momento recibiendo el golpe con sentencias, con acercamientos directos de los pacientes y de las asociaciones, y no estamos preparados para esto. Pero ¿no será que ese golpe será porque, y perdón que se lo diga de esta forma, pero por una suerte de indolencia también de la salud pública con esos pacientes que piden atención, piden medicamentos, no les dan y deben acudir a recursos constitucionales o incluso presentar recursos a nivel internacional para que se les garantice el derecho? Claro, para que se les garantice el derecho. Precisamente es porque no conocemos de estas enfermedades y no estamos preparados. El momento en que nosotros ya tengamos este autorregistro, vamos a conocer de qué enfermedades son las que nosotros tenemos que manejar. ¿Cuántos recursos vamos a tener que destinar a estas enfermedades? ¿Qué tipo de exámenes especializados que normalmente no tenemos siquiera en nuestra cartera de servicios y que necesitamos implementar por el número de pacientes que vamos viendo año a año que se incrementan? Y estar preparados para atenderles, para garantizar su derecho al acceso a la salud. Al momento no tenemos esa información y por lo tanto sí nos llegan a través, como usted dice, Fabricio, el golpe a través de las sentencias que en ese momento nosotros nos enteramos porque fueron atendidos en hospitales que no tenían la resolución, la capacidad resolutiva para manejar ese tipo de enfermedades. O sea, no es indolencia del Estado. Que no son comunes. No es indolencia del Estado. Yo pienso que es una mezcla de todo. Que puede haber indolencia, que podría haber habido indolencia y por lo tanto el paciente tuvo que llegar a instancias judiciales. Entonces usted sí es autocrítica entonces en el sentido de que pudo haber existido indolencia. Totalmente, Fabricio. El sistema de salud, nosotros trabajamos como personas, no es perfecto. Es absolutamente imperfecto precisamente porque somos seres humanos los que atendemos a los pacientes y porque los pacientes son seres humanos y nos manejamos con el tipo de relacionamiento que nos brinda el sistema. ¿Cuándo se prevé que concluya este proceso de autorregistro y que el país ya pueda contar con un registro único de enfermedades raras actualizado al 2022, digamos? Como hemos trabajado con las asociaciones de pacientes y directamente con los pacientes hemos socializado este tema y lo vamos a seguir haciendo, vamos a establecer mesas técnicas con ellos para estimular que se autorregistren.
Esperamos hasta fin de año ya tener un listado bastante completo de todas las enfermedades raras que nosotros manejamos. Como yo les decía, en este listado que está vigente, tenemos un poco más de 100 enfermedades. Sin embargo, en el mundo se conocen que hay más de 6.000. 6.000 a 7.000 leía por ahí. Así es. Entonces, obviamente no estamos con un listado real de las enfermedades que estamos manejando en el país. Ahora bien, ¿qué va a pasar luego, ministra? Porque no solamente se trata del tema de abastecimiento, por ejemplo, de medicamentos para esas enfermedades. Por acá nos dicen, una de las enfermedades huérfanas en el país es la esclerosis lateral amiotrófica. No hay profesionales capacitados para atender esta enfermedad, incluso su diagnóstico tarda. Entendemos entonces que también una de las acciones deberá ser incorporar profesionales para poder brindar la atención a propósito de estas enfermedades. Totalmente. El objetivo de este autorregistro es tomar acciones. Es tomar acciones en cuanto a abastecimiento, es tomar acciones en cuanto al diagnóstico y al tratamiento con personal especializado en estas patologías, que sí tenemos, pero muy poquitos y probablemente de difícil acceso para las personas que tienen estas enfermedades y que no conocen que existe algún profesional que pueda manejar esto. Y nosotros también no necesariamente los direccionamos a estos profesionales. Tenemos que establecer protocolos de atención, guías de práctica clínica que nos permitan establecer, muy bien, usted está diagnosticado con esta enfermedad, tiene que atenderse en este establecimiento que lo vamos a especializar para el manejo de estas enfermedades. Doctora, en un minuto, porque se me terminó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto a propósito de una inquietud que me plantea una de nuestras oyentes, Mónica Costa, que dice: estoy viajando a Quito a implorar que me atiendan. Y si puedo, me dice, puede preguntar sobre los prestadores de salud que no reciben pacientes y peor para cardiología, no hay derivaciones. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué le responde usted al oyente, doctora? Sí estamos con derivaciones. Nosotros como Ministerio de Salud estamos prácticamente al día con las deudas con nuestros prestadores. Tenemos un plan de pagos para cada uno de ellos. La deuda que se tenía a inicios de año era extremadamente alta. Sin embargo, nos hemos reunido con todos los proveedores nuestros prestadores de salud, y estamos haciendo una cancelación mensual. Este mes se canceló más de 39 millones de dólares a nuestros prestadores y seguimos pagando. No hemos tenido dificultades en la recepción de nuestros pacientes, en diálisis, en oncología. El tema de cardiología es un tema complejo porque no hay una oferta de cardiología especializada, sobre todo intervencionismo, a nivel país, ni público ni privado. Hay muy pocos establecimientos que dan esta cartera de servicios, sobre todo en patología compleja cardíaca. Lo estamos manejando en el Hospital Eugenio Espejo, pero muchas cirugías muy complejas, de cirugía de corazón abierto con bombas de circulación extracorpórea, sí necesitamos recibir muchas veces apoyo de los establecimientos privados, que son muy poquitos los que hacen este tipo de cirugías, y un poco sí se hace la priorización de pacientes para irlos recibiendo poco a poco. Correcto, doctora, gracias por el tiempo, muy gentil. A la ministra subrogante de Salud, la doctora Carmen Herrero, conversando aquí en A Primera Hora sobre el tema de los medicamentos, lo que está pasando en los hospitales, las derivaciones, la ley de carrera sanitaria, el tema de las enfermedades catastróficas, tratando de abarcar la mayor parte de temas en este diálogo con nuestra invitada. Gracias justamente a la doctora Guerrero. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.